territorio nacional, mientras que Francia endureció su postura para intervenir de manera abierta en México. El 12 de abril, con la inminente guerra encima, el gobierno de Juárez expidió un decreto en el que declaró traidores a los mexicanos que permanecieran en los lugares ocupados por los franceses, llamó a la defensa de la patria y autorizó a los gobiernos de los estados a conformar guerrillas y echar mano de recursos públicos para tales propósitos. El 19 de abril ocurrieron los primeros enfrentamientos entre las fuerzas mexicanas y las invasoras. En Córdoba, el ejército al mando del general Ignacio Zaragoza se apostó en las cumbres de Aculcingo para impedir el avance francés hacia la capital, lo cual fue imposible. Reagrupando la defensa, Zaragoza se retiró y reunió a sus fuerzas en la ciudad de Puebla. Por el lado invasor, el 2 de mayo el ejército francés comandado por Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorenzes, y las tropas conservadoras al mando de Antonio Taboada llegaron a Mozoc, y el día 4 acamparon a la vista de Puebla, congregando alrededor de 6.500 hombres. Lorenzes tenía la intención de tomar inmediatamente los fuertes de Loreto y Guadalupe, cuya posesión le aseguraría el control de la ciudad. El ejército republicano, sumando poco más de 2.000 soldados regulares, más aproximadamente otros 2.000 campesinos acapuastlas, llegó a Puebla el 3 de mayo. El 4 de mayo, la división de Arteaga, ahora bajo el mando del general Miguel Negrete, ocupó los fuertes de Guadalupe y Loreto. El resto de las fuerzas se instalaron en la ciudad. Zaragoza estableció su cuartel a unos cuantos metros de la línea de batalla, donde estableció el plan para la defensa de la plaza, que consistió en concentrar los pertrechos en el sur y oriente de la ciudad, esperando evitar que los franceses alcanzaran el área urbana de Puebla. El ala derecha mexicana la cubrían las tropas de Oaxaca, dirigidas por Porfirio Díaz Mori. El centro de la línea lo ocuparon Felipe Berriozábal y Francisco Lamadrid, con las tropas del Estado de México y San Luis Potosí. La izquierda se apoyó en el cerro de Acueyematepec, ubicado en el norte de la ciudad y en cuya cumbre se ubican los fuertes de Loreto y Guadalupe, con el general Miguel Negrete a la cabeza de la segunda división de infantería. La artillería sobrante la colocaron en los fortines y reductos dentro de Puebla, quedando al mando del general Santiago Tapia. A las 9:15 de la mañana del 5 de mayo, los franceses aparecieron en el horizonte, avanzando desde la cercana hacienda de Rementería, cruzando fuego con las guerrillas de caballería que se batían en retirada y que no se replegaron hasta que las líneas francesas estuvieron formadas y listas para avanzar. La batalla se inició en forma a las 11:15 de la mañana, anunciándose con un cañonazo desde el fuerte de Guadalupe y acompañado por los repiques de las campanas de la ciudad. En ese momento se dio una maniobra sorpresiva. La columna francesa, que venía avanzando en orden de oriente a poniente, se dividió en dos. La primera, compuesta por aproximadamente 4.000 hombres y protegida con su artillería, dio un violento viraje hacia la derecha y se dirigió hacia los fuertes, mientras que la segunda columna, compuesta por el resto de la infantería, quedó como reserva. Los conservadores Almonte y Antonio de Haro y Tamaris, que acompañaban a los franceses, habían sugerido que el ataque se dirigiera a las inmediaciones del ex convento del Carmen, en el sur de la ciudad, tomando como antecedente lo sucedido en el sitio durante la guerra contra Estados Unidos. No obstante, Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorenzes, confiado en la superioridad de sus tropas, así como en el auxilio que esperaba del contingente de Leonardo Márquez, desoyó el consejo y decidió concentrar el ataque en los fuertes, donde los mexicanos contaban con la ventaja. Zaragoza advirtió la maniobra y rápidamente replanteó su plan de batalla, movilizando las tropas hacia las faldas del cerro. El 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, bajo el mando del entonces coronel Juan Nepomuceno Méndez, fue el primer cuerpo del Ejército de Oriente en hacer frente a los franceses. Al ubicarse en la línea comprendida entre los fuertes y rechazar su ataque, Zaragoza hizo avanzar a las fuerzas de Berriozábal a paso veloz entre las rocas, situándolas entre la hondonada que separaba Loreto y Guadalupe, mientras que el general Antonio Álvarez con su brigada protegió el flanco izquierdo de los reductos. La línea de batalla mexicana formó un ángulo que se extendió desde Guadalupe hasta un sitio conocido como Plaza de Román, frente a las posiciones enemigas. Zaragoza dispuso que el general Lamadrid defendiera con las tropas potosinas y 2 piezas de artillería el camino que conectaba la ciudad con la garita de Amozoc. La derecha de la línea de batalla mexicana la cerró Porfirio Díaz con la división de Oaxaca, auxiliado por los escuadrones de lanceros de Toluca. Los franceses continuaron su avance,
colocando sus baterías frente a Guadalupe al tiempo que devolvían el fuego mexicano proveniente de esa posición. En ese momento los Zuavos, el regimiento de élite de la infantería francesa, iniciaron su ascenso por el cerro hacia Guadalupe, perdiéndose de la vista de los fusileros mexicanos. De repente, aparecieron disparando frente a la fortificación. Sin embargo, el fuego lanzado por los mexicanos los detuvo en seco. En ese instante, los soldados de Berriozábal los recibieron con sus bayonetas, por lo que tuvieron que retirarse en buen orden hasta ponerse fuera de tiro. Se repusieron rápidamente y se lanzaron de nuevo intentando tomar el fuerte. Los franceses, apoyados por el primer y segundo regimientos de infantería de marina, se abalanzaron sobre el resto de la línea mexicana, siendo recibidos con la bayoneta. La columna francesa fue rechazada en Guadalupe y Loreto, siendo igualmente repelidos los ataques de otras columnas francesas desplegadas. En ese momento, el coronel mexicano José Rojo avisó a Antonio Álvarez que era tiempo de que la caballería mexicana entrara en acción para alcanzar una victoria completa. Ordenó entonces a los carabineros de Pachuca cargar sobre los restos de la columna, disparando sus carabinas y lanzando mandobles de sable sobre los franceses, siendo totalmente rechazados. A las 2:30 de la tarde, cuando se empezaba a perfilar una victoria para los mexicanos, Lawrence se dispuso a lanzar su último asalto, dirigiendo a los cazadores de Vincennes y el regimiento de Zuavos hacia Guadalupe, mientras ponía en marcha una segunda columna de ataque compuesta de los restos de los cuerpos de batalla, excepto el 99 de línea, el cual quedó de reserva en el campamento francés. Ante esta situación, salieron a su encuentro los zapadores de San Luis Potosí al mando del general Lamadrid, librándose un cruento combate a la bayoneta. Ya entrada la tarde cayó un aguacero sobre el campo, lo cual dificultó el avance de las tropas francesas. Zaragoza dispuso que el batallón Reforma de San Luis Potosí saliera en auxilio de los fuertes. Mientras, cuando la segunda columna llegó al fuerte de Guadalupe protegida por una línea de tiradores, Porfirio Díaz acudió en auxilio de los zapadores de San Luis Potosí que estaban a punto de ser rodeados. Movió en columna el batallón Guerrero a las órdenes del coronel Jiménez y le ganó el terreno a los franceses. El éxito alentó a Díaz, que despachó al batallón Morelos con 2 piezas de artillería para guarecer el fuerte, mientras que el batallón de San Luis Potosí se reponía de la pelea, antecedido por una carga efectiva de los lanceros de Toluca y Oaxaca. En aquel momento, luego de ser repelidos por última vez, los efectivos franceses empezaron a huir completamente dispersados. Se replegaron en la hacienda de los Álamos para finalmente retirarse hacia Mosok, consumando la victoria mexicana.